Es difícil no recordar los mensajes. Una de las tantas cosas que mi pastor me enseñó a mí, hermanos, es que para poder recordar cada mensaje que se predica en la iglesia es bueno tener un cuadernito, una lapicera y allí anotar, gloria a Dios, cada mensaje, no todo el mensaje, pero sí aquello con lo cual Dios nos estuvo hablando a nuestros corazones. Y luego ir a nuestras casas, gloria a Dios, y seguir reflexionando y meditando en aquella palabra con la cual Dios me habló y me bendijo. Amén. Cuando Pablo llega a la ciudad de Berea, en uno de sus tantos viajes misioneros, dice que allí los de Berea escucharon a Pablo y luego fueron a sus casas e investigaron en las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando era la verdad o no del Evangelio. Y eso es lo que deberíamos hacer siempre nosotros. Amén. Amén. Hay hermanos en nuestra iglesia que anotan allí, gloria a Dios, y cuando yo pregunto, ya se acuerdan, porque lo tienen anotado allí, amén, gloria a Dios. Pero la última vez que yo estuve aquí, hablé acerca de Jonás, y el mensaje que compartí con ustedes era, gloria a Dios, que Jonás decidió huir antes que obedecer, amén, huir antes que obedecer, porque eso fue lo que Jonás hizo cuando el Señor lo envía a Nínive a pregonar la palabra del Señor. Y hoy vamos también a meditar un poco en el libro de Jonás y también un poquito en el libro de los Hechos, donde Dios le habla a Pablo. Amén. Y el tema de esta noche, hermanos, es, aleluya, que es tiempo de pregonar a Cristo. Diga conmigo, es tiempo de pregonar a Cristo. Es tiempo de hablar de Cristo a otros, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Mire, todo lo que está aconteciendo con Israel, con el pueblo de Dios, hermanos, que es el reloj de Dios, nos está señalando que la venida de Cristo se acerca y que se cumple lo que Dios dice en su palabra. Un poquitito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y sabiendo esto que el Señor viene, hermanos, Dios nos encomienda la tarea tan importante que Él les encomendó a sus discípulos en aquellos días antes de partir, antes de ascender a los cielos, que fue, vayan y pregonen el Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura, sin importar raza, lengua o color de piel, sino vayan y pregonen el Evangelio a toda criatura. Y esa es la orden divina que el Señor nos ha dejado, hermanos, y es la orden que nosotros como iglesia debemos de cumplir cada día hasta que el Señor venga. Amén. Y si yo preguntarle cuántos lo están haciendo, a cuántos ya le predicaron a sus vecinos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, de estudio. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de comenzar a hacerlo, hermanos, amén. Porque la palabra de esta noche es tiempo de pregonar a Cristo, gloria a Dios. Y si miramos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás. Voy a tratar de no extenderme demasiado, hermanos, pero sí de poder predicar aquello que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche. Y dice, capítulo 1, versículo 1, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya conmigo, tiempo de pregonar la palabra. Tiempo de pregonar la palabra. Tiempo de pregonar la palabra. Y voy a cambiar de palabrizas porque con esto nos veo muy bien. Oramos. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos estar aquí congregados, reunidos en esta tu casa, contentos, felices, Dios mío, de estar en ella, Señor, sabiendo, Padre, que es aquí donde tú te manifiestas, donde tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo, mi Dios. Gracias porque hemos podido también participar de la Santa Cena, recordando, Señor, oh Dios mío, nuestra mente y nuestros corazones, el sacrificio, Padre, de Jesucristo en aquella cruz, el cual dio su vida, Señor, a cambio de la nuestra, Padre. Y allí en esa cruz Él murió por nuestros pecados y por nuestras rebeliones para darnos a nosotros el regalo de la salvación
y la vida eterna, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por ese grande amor y por esa grande misericordia que tú has tenido para con nosotros, los que estamos aquí, Padre, pero tú también, Señor, quieres salvar a aquellos que todavía no te han conocido a ti, que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, mi Dios. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra para gloria y honra de tu nombre, y decimos amén. Gloria a Dios. Saben, hermanos, Jonás fue el único profeta enviado por Dios a pregonar la palabra a una ciudad mundana. No lo envió al profeta Jonás a pregonar la palabra al pueblo judío, a los hijos de Dios, sino que fue enviado a una ciudad gentil, hermanos. Vemos que Dios no discrimina a nadie. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Él quiere que se salve su hogar, su familia, todavía en conversa. Él quiere que se salven sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, aún aquellos que todavía están en diferentes lugares sin conocer, sin haber escuchado una sola vez el Evangelio de nuestro Dios. Es por eso que Dios envió a Jonás, diciéndole: levántate y ve a Nínive y proclama contra ella. ¿Qué tenía que proclamar Jonás en aquella ciudad? El mensaje de Dios, un mensaje de juicio, de castigo, de parte de Dios hacia esa ciudad, hermanos, que había pecado tanto contra Dios, que Dios había decidido enviar a este profeta, hermanos, para que aquellos que escuchasen el mensaje y se arrepintieran, pudieran alcanzar misericordia y el perdón de Dios en sus vidas. Y eso mismo es lo que Dios está queriendo hacer hoy, hermanos, con su iglesia. Que al igual que Jonás, salgamos a las calles, que vayamos por doquier, del norte al sur, del este al oeste, pregonando el Evangelio de Cristo, para que todo aquel que crea y se convierta a Cristo sea salvo. Mas aquel que no crea, bueno, será condenado, pero no porque Dios lo quiera. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén, hermanos. Pero vemos lo que hizo Jonás. Prefirió huir antes que obedecer. Fue el mensaje de la vez pasada. No quiso ir a Nínive a pregonar la palabra de Dios. Y la pregunta cabe: ¿por qué no quiso ir, hermanos? ¿Por qué no quiso ir a aquella ciudad a pregonar cuando él era un profeta, un enviado de Dios? Quizás cuántas veces Dios lo envió a pregonar aquí, pregonar allá la palabra, y él fue obediente, pero en este caso él no quiso obedecer, no quiso ir a pregonar la palabra de Dios en aquel lugar. ¿Por qué muchas veces no queremos ir nosotros a determinados lugares, a donde Dios nos envía a pregonar su palabra? Si yo le preguntase a usted, mi hermano, ¿qué lugar no le gustaría ir si Dios lo envía? Piense un poquito. ¿A qué lugar usted no iría a pregonar el Evangelio de Cristo si Dios lo enviara a ese lugar? A ver, dígame, ¿a cuánto le gustaría ir a la cárcel a pregonar la palabra de Dios? A los hospitales, a los asilos, allí donde están los abuelitos. ¿A qué lugar no le gustaría ir, hermanos? A una villa, quizás. ¿A qué lugar no le gustaría ir? Pero si Dios lo envía, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si Dios nos está enviando a ir a ese lugar, a donde no queremos ir, ¿qué está esperando el Señor que hagamos? ¿Que hagamos lo mismo que hizo Jonás, de no ir? ¿O de ir y obedecer y pregonar su palabra? ¿Usted qué me dice? ¿Saben, hermanos? Si Dios nos manda, hermanos, si Dios nos envía a ese lugar, es por algo. Es porque Dios va a hacer algo. Porque en ese lugar Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar. Porque allí en ese lugar Dios nos va a usar, hermanos, con milagros, señales y maravillas. Pero tenemos que ser obedientes en ir. En ir. No en hacer lo mismo que hizo Jonás, de huir y no hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos envía, tenemos que ir. Si nos envía a la cárcel, tenemos que ir a las cárceles. Si tenemos que ir a los hospitales, tenemos que ir a los hospitales.
Hace un tiempo atrás, mi consuegro, que ya partió con el Señor, fuimos a verlo con mi esposa y estábamos hablándole a él, porque estaba apartado del Señor, y comencé a hablarle de Cristo. Y en esa habitación eran 2 camas y había un abuelito en la otra cama y la esposa al lado del abuelo. Y comencé yo a hablarle de Cristo a mi consuegro y el abuelito estaba escuchando, sí, y la abuelita también. Y lo vi tan entusiasmados que comencé a predicarle a ellos también la palabra. Y la abuela me dice: ¡ay, qué linda palabra que predica usted, Señor! A veces no nos damos cuenta, hermanos, pero Dios nos envía al hospital para visitar a alguien, para ver a alguien que está gravemente enfermo, un pariente, un vecino, un amigo, lo que sea. Y no nos damos cuenta que al lado de ese familiar a quien fuimos a ver, hermanos, hay otro que necesita escuchar la palabra de Dios. Porque Dios quiere salvar esa alma. Porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, hermanos, que hay en su corazón. Que ninguno se pierda, hermanos, sino que todos se salven. Pero las personas se salvarán escuchando la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo allí en la carta a los romanos: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a creer tu familia, hermanos? ¿Cómo van a creer tus vecinos? ¿Cómo se van a convertir aquellos que están en la droga, en el alcohol, en la delincuencia? Aquellos que están viviendo una mala vida, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo se van a volver a Dios si no hay quien les predique? Y somos nosotros los encargados de pregonar el Evangelio para que todo aquel que crea y se arrepienta sea salvo. Amén. Dios. Usted es el encargado, hermanos. Como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar, de compartir, de ser testigos, hermanos, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es lindo participar, hermanos, de una vigilia, porque es allí donde Dios nos habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela. Pero todo cuanto Dios hace, lo hace por un motivo, hermanos. Para que usted crezca, se fortalezca, se edifique, se capacite, para luego cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Y cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado? Pregonar su palabra. Pregonar su palabra. Ese es el deber de todos nosotros, hermanos. Porque es allí donde Dios se va a glorificar y donde Dios va a hacer milagros, señales y maravillas, hermanos. Como lo hizo con Jonás allí en Nínive. Ahora, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive, hermanos? ¿Saben? Según la historia cuenta que Nínive era una ciudad que pertenecía a los asirios, una ciudad cruel, malvada y sanguinaria. Eran considerados los de Nínive como personas crueles, malvadas y sanguinarias. Y Jonás sabía muy bien quiénes eran ellos. Y es por eso que él no quería ir, pero no por cobarde. No por causa tampoco del mensaje que él tenía que pregonar, porque era un mensaje de juicio. Si leemos aquí en el capítulo 3, versículo 4, dice: comenzó Jonás, cuando él fue, luego desistió de su postura de no ir, pero luego fue. Y dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad de Nínive, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire qué mensaje. Es como si Dios le enviase a usted a predicar en tal lugar y usted tiene que decirle a esa gente: si no se arrepienten, están condenados. Si no se vuelven a Dios, Dios los va a destruir. Mire usted en una cárcel diciéndole a los presos: arrepiéntanse porque si no Dios los destruye. Pero saben, hermanos, que esa no fue la causa por la cual Jonás no quería ir. No era por causa del mensaje, porque era un mensaje de juicio de parte de Dios. Ni tampoco porque era cobarde.
o porque no estaba preparado, hermanos, sino que él no quería ir por causa de lo que ellos eran. Y muchas veces no queremos ir a determinados lugares por causa de lo que la gente es. Quizás porque viven en la droga, en la delincuencia, porque están presos, o porque están enfermos, o porque viven en pecado. No queremos ir donde están las mujeres prostitutas, no queremos ir a donde están los drogadictos. Y por causa de cómo ellos viven, no queremos ir a ese lugar. No, yo no quiero saber nada con los drogadictos. No, yo no quiero saber nada con los enfermos. No me gusta ir a los hospitales y ver a los enfermos. Y no nos damos cuenta, hermanos, que Dios quiere que vayamos a todo lado. Que a donde Dios nos envía, es allí donde Dios se quiere glorificar. Porque sabe que allí hay almas que se van a arrepentir y se van a volver a Dios como se volvió Nínive delante de Dios, hermanos. A veces nos queremos ir porque tenemos vergüenza. Dios le dice a Pablo, cuando entró a Corintio, le dice: no temas, habla y no calles. No temas, habla y no calles. Esa fue la orden divina que recibió Pablo en Corintio. Habla y no calles, pero tampoco temas. Pablo tenía cierto temor de entrar a ese lugar y comenzar a pregonar la palabra de Dios. Sabía que iba a haber oposición de hermanos, porque había muchos judíos ortodoxos que estaban en contra de la predicación del apóstol Pablo. Había llegado a oídos de esta gente, hermanos, y ellos estaban en contra de la predicación del Evangelio. Lo consideraban una herejía lo que Pablo predicaba, hermanos. No iba de acuerdo a su doctrina. Y Pablo tenía que ir con el Evangelio de Cristo a ese lugar. Y tenía cierto temor, pero Dios le dice: no tengas temor. A veces no predicamos la palabra de Dios en determinados lugares, delante de nuestra familia, delante de nuestros familiares, compañeros, vecinos, por temor, por vergüenza, por timidez, por cobardía, hermanos. Y Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, amén, hermanos, y Él es quien nos da el poder, la autoridad divina de parte de Dios, hermanos, para poder pregonar la palabra de Dios con libertad, sin vergüenza, sin temor, sin cobardía, sin temor, gloria a Dios, a ser avergonzados, sin temor a ser criticados o apedreados, gloria a Dios. ¿Saben? Cuando yo comencé, hermanos, a dar mis primeros pasos en el Evangelio, salíamos con un grupo de hermanos a evangelizar por las calles y entrábamos a las casas y pregonábamos la palabra de Dios. Y me recuerdo, hermanos, como si fuera hoy, entré con este joven llamado Mario Fuentes, que hoy está en Estados Unidos predicando la palabra de Dios. Entramos por un pasillo, porque era una casa que estaba adelante y otra casa atrás. Entramos por el pasillo, cuando llegamos a la casa de atrás, el hombre dijo: ¿qué quieren? Venimos a predicarle a Cristo. Abrió la puerta y nos tiró con los perros, hermanos. Y salimos corriendo, aleluya, 180 por hora, y los perros detrás, hermanos. Pero eso no impidió que pregonáramos la palabra de Dios, hermanos. Porque hay gente que va a rechazar, que se va a burlar, que nos va a condenar, nos van a decir fanáticos, locos, yo no quiero saber nada con eso. O van a decir: yo soy católico, apostólico, romano, no soy evangélico. Pero eso no quita que dejemos de pregonar la palabra de Dios. Porque están aquellos que no se van a arrepentir, pero están aquellos que sí se van a arrepentir y se van a convertir a Cristo. ¿Amén, hermanos? Porque bien dijo el Señor: vayan y prediquen. Aquellos que crean y que se conviertan serán salvos. Los que no se conviertan, bueno, correrá por cuenta de ellos. Pero tenemos que pregonar hoy más que nunca la palabra de Dios, hermano. El Señor le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Saben, hermanos? A donde quiera que el Señor te envíe, no vas solo, el Señor va contigo. Dígale a su hermano: a donde Dios te envíe, Dios va contigo. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. Gloria a Dios. No tengas temor a ser maltratado. No tengas temor, vergüenza, hermanos.
Si el Señor te manda, ve en las calles, en los hogares, en los hospitales, en las plazas, en tu trabajo, en el colegio, donde el Señor te envíe. No va solo, el Señor va con nosotros. Él nos dará el valor, el poder, la sabiduría a través de su Espíritu Santo para poder cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. El Señor jamás avergüenza a los suyos. El Señor nunca avergonzó a sus discípulos, hermanos. A pesar que muchos de ellos murieron de manera trágica, hermanos, ellos nunca fueron avergonzados por el Señor. Y murieron con gozo sirviendo a la causa de Cristo, hermanos. Pero pregonemos la palabra de nuestro Dios, donde quiera que Dios nos envíe. Amén, hermanos. Aleluya. Porque si Dios nos manda, Él va con nosotros. Y si Él va con nosotros, cosas tremendas y maravillosas Dios va a hacer por medio y a través de nuestras vidas. Amén, hermanos. Como lo hizo allí con el apóstol Pablo, así lo harás también con nosotros. Yo sé que no es tarea fácil, hermanos, pregonar la palabra de Dios. Demanda obediencia, pero también valor y coraje. Amén, hermanos. Pero si el Señor nos manda, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Ya conmigo, obedecer, gloria a Dios. Pero el Señor nos dice, no tengas temor, sino ve y pregona mi palabra. No calles. Porque mientras que nosotros callamos, hermanos, el diablo está haciendo estragos. En los hogares, en las familias. Basta ver, si usted pone allí la televisión y pone allí el canal Crónica, usted se da cuenta, hermano, lo que está aconteciendo hoy día en los hogares. Hombres que matan a sus esposas, esposas que matan a sus esposos, hogares destruidos por el alcohol, por la droga, jóvenes que salen a delinquir por causa de la droga. ¿Cuánta gente perdida, hermanos, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio de nuestro Dios? Y nosotros tenemos ese mensaje, amén, hermanos, que puede cambiar y transformar vidas, que puede, gloria a Dios, producir arrepentimiento a los corazones para que esa gente no arrepentida se convierta a Cristo, amén, hermanos, y pueda alcanzar salvación y vida eterna como nosotros la hemos alcanzado por medio de la predicación de la palabra. ¿Cuántos están aquí porque alguien les predicó? Quizás alguien le alcanzó un tratadito, alguien le testificó de lo que Cristo hizo en la vida de ese alguien, o alguien le predicó el Evangelio. Y por eso estamos aquí, hermano, porque alguien nos habló de Cristo. Amén. Y así también nosotros tenemos que hacer lo mismo con aquellos que están hacia afuera, hermanos. Yo estoy orando para que este lugar se multiplique de almas. ¿Cuántos queremos multiplicación en este lugar? Pero para que las almas se multipliquen en este lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pregonar la palabra del Señor. No somos los católicos que tocamos la campanita para que la gente venga a la iglesia, hermanos. La gente no va a venir por tocar la campanita. La gente viene cuando hay hombres y mujeres, gloria a Dios, que son obedientes, como lo fue Pablo en aquel lugar, hermanos, que pregonó la palabra sin temor, porque Dios le dijo, no tengas temor, yo estoy contigo, pregona y no calles. Y él no cayó, pregonó la palabra, y Dios le dijo, porque mucho pueblo yo tengo aquí en este lugar, y yo creo que aquí en este lugar hay mucha gente que se va a convertir, que se va a arrepentir, que va a pasar de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo, amén, hermanos, aleluya, y que va a estar aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero pregona la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios, porque es tiempo de hablar y de no callar. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Es tiempo de hablar y de no callar. ¿Saben? Jonás no quería ir a ese lugar. Tenía sus razones, claro, una ciudad sanguinaria como esa, cruel. Él en su corazón y en su mente decía, merecen ser castigados por Dios, merecen el juicio de Dios. Pero ese no es el corazón de Dios, hermano. Hay de nosotros si decimos, Señor, no, ese borracho merece morir. No, ese que roba, que mata, que viola, merece morir. Merece el castigo eterno. Ay de aquel, hermano, que diga esto. Porque el que diga esto no tiene el corazón de Dios. Dice la Biblia que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo buenitos,
santos, justos. No, sino pecadores. Mas Dios mostró su amor para contigo y para conmigo en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo murió por todos, para que todos se salven, hermanos. Aunque no todos se van a salvar, pero sí van a haber muchos que se van a salvar, hermanos, si hay una iglesia que sale por las calles, si van a los hospitales, a las cárceles, si a donde Dios nos envía vamos, si salimos y predicamos la palabra de Dios, tenga por seguro que muchas de esas almas se van a arrepentir, se van a convertir a Cristo y van a pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz y del infierno al cielo para la gloria de nuestro Dios. Yo quiero eso, ¿y usted? Entonces, ya los hermanos, pregonemos la palabra de Cristo, para que todo aquel que en Él crea se salve. Gloria a Dios. ¿Saben? Ya termino. Nosotros estamos sosteniendo a 5 familias de misioneros, pero quiero mencionar solamente a una familia, la familia Sepúlveda. Esta hermanita, siendo muy joven, fue al seminario del Río de la Plata, se preparó, como decía hoy el hermano Gustavo, que hay que prepararse, no esperar prepararse para luego ser enviado, sino, a veces decimos, no, si no me envía el Señor, ¿para qué me voy a preparar? No, hay que prepararse porque no sabemos a dónde Dios nos va a enviar. Amén, hermanos. Y tenemos que estar siempre preparados para poder pregonar eficazmente la palabra del Señor. Y saben que esta joven sintió de parte de Dios ir al Perú. Y allí dejó a sus padres, dejó su casa, dejó a sus hermanos, dejó todo lo que estaba haciendo su trabajo y fue obediente a la voz del Señor y se fue al Perú, hermanos. Y no a la ciudad, sino que Dios la envió a una de las tantas selvas, de las tantas tribus que hay en el Perú. Y allí se internó en el Perú, hermanos, en una de esas selvas, y allí comenzó a pregonar la palabra de Dios en una tribu. Siendo una jovencita, soltera, sin apuro, enviada por el Señor. Y allí fue y comenzó a pregonar la palabra de Dios, y muchos de los que estaban allí viviendo en esa tribu, hermanos, se convirtieron al Señor. Y Dios es tan grande, tan maravilloso, que envió a un joven con el mismo llamado que tenía ella. Y se internó allí, y allí se conocieron, allí se casaron. Allí, gloria a Dios, nacieron sus 2 hijas, y hoy tienen 5 iglesias. 3, 2 en la ciudad y 3 dentro de allí, de esas tribus. Miren lo que hace el Señor, hermanos, cuando somos obedientes a Dios. Miren si ella se hubiera negado ir al Perú. ¿Por qué tengo que ir al Perú? Si acá hay tantos peruanitos y tantos bolivianitos y tantos paraguayitos aquí en Argentina. ¿Por qué tengo que ir al Perú? Pero allí había gente en el Perú que necesitaba escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y ella fue, y mire lo que Dios sucedió. Así Dios quiere hacer contigo, mi hermano. Quizás ese Perú está ahí a la vuelta de tu casa, está aquí en este barrio, hermanos. Salgamos a evangelizar, hagámonos de tratados y salgamos a pregonar la palabra de Dios casa por casa, a los hospitales, y vayamos a donde Dios nos envíe, hermanos. Allí donde trabajamos, un tratadito. ¿Saben, hermanos? Ya termino con esto. Yo trabajé 11 años en fábrica metalúrgica. Recién convertido al Señor, hermanos, uno está con todo el fuego, ¿no es verdad? Y no dejaba de predicar en ningún lado. Donde iba, ahí predicaba la palabra de Dios. Y comencé a predicarla a mis compañeros. Y muchos de ellos se burlaban, se reían, me cargaban, me avergonzaban. Pero a los 11 años, hermanos, de estar allí pregonando la palabra de Dios, 2 de ellos, de los que me avergonzaban y se burlaban de mí, se convirtieron en el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir que vale la pena pregonar a Cristo, hermanos. Vale la pena mantenerse firme y dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, hermanos. Yo llegué al camino del Señor con un matrimonio destruido. 1 año de casados y éramos, bueno, gato y perro con mi señora, hermanos. Nos amábamos, pero había algo que no andaba bien en nuestros corazones. Y vivíamos siempre insultándonos, pegándonos,
Pero Dios transformó ese infierno en un pedacito de cielo, hermanos. Y eso me sirvió para pregonar a Cristo por doquier, hermanos, y hablarle a otros de lo que Cristo hizo en mi vida. Yo llegué también enfermo, el Señor me sanó, restauró mi matrimonio. Gloria a Dios. Y tengo tanto para agradecerle que nunca puedo dejar de no hablar de Cristo a todo aquel que lo necesita, hermanos. Gloria a Dios. Saben, yo tengo vecinos que son de River, yo soy de Boca. ¿Cuántos son de Boca? ¿Cuántos son de River? Ah, poquitos, bueno. Bueno, somos más los que nos vinimos con avión que con... ¿Sabe que yo hablo con ellos de política, hablo con ellos de fútbol? Porque a veces decimos, no hay que ser tan fanático de pregonar a Cristo. Hermano, hay que ser sabio. Dios nos dio sabiduría. Yo hablo de política, hablo de fútbol, pero después les hablo de Cristo. Cuando están enfermos, cuando están pasando por luchas, ahí le meto al Señor, gloria a Dios. Y ellos me escuchan y reciben la palabra de Dios, hermano. Y yo sé que en algún momento se van a convertir, gloria a Dios, a Cristo. Porque tengo esa certeza, hermano. Porque Dios jamás nos avergüenza, amén. Entonces no tenga temor, pregone la palabra de Dios, amén, hermano, y no calle. Padre, aquellos que quieran, que no lo están haciendo, pero lo quieran comenzar a hacer, quieran pregonar la palabra de Dios, hermanos, y quieran ser obedientes a donde Dios los envíe. Que usted pueda decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí a donde tú quieras. Que sean esos valientes, que se atrevan a decir como Isaías, Señor, aquí estoy, envíame a mí. A donde tú quieras, a los hospitales, a los asilos, en las calles, en las plazas. Allí donde tú quieras que yo pregone la palabra de Dios, Señor, heme aquí estoy. Dispuesto, Señor, a pregonar tu palabra. Venga aquí adelante y yo quiero hacer una oración por todos los que van a pasar aquí, hermanos. Si queremos que esta iglesia crezca, que esta iglesia se multiplique de almas, venga aquí, hermano, venga aquí. Yo no voy a poner las manos, pero sí venga aquí, hermano, venga aquí adelante. Hay muchos allí afuera que necesitan